Aleluya. Creo que uno de los principales problemas y a su vez peligros mayores que hay en la vida cristiana son las bajadas y las subidas, ¿no? ¿Ya? Las bajadas y las subidas, ¿no? Para que entiendan un poco mejor, las bajadas y las subidas no son otra cosa sino la inconstancia, ¿verdad? La falta de perseverancia, ¿no? Porque hay muchos que pecan de eso, que son inconstantes, que no perseveran, que no ponen toda la carne en el asador, digamos, ¿no? Que hoy suben y mañana bajan, que hoy bajan y mañana suben, ¿no? Y debemos tener o saber que la vida cristiana es una peregrinación. Y yo me acordaba de la escalera que un día vio y soñó Jacob y vio en medio de aquella visión, en Betel, en medio de aquel sueño. Dice que vio una escalera, ¿no? que subía hasta el cielo, ¿no? Era una escalera de caracol, ¿no? Y era una escalera que había que subir dando hasta llegar arriba, ¿no? Y vio ángeles, dice, que subían y bajaban, que bajaban y subían, ¿no? Como una manifestación de la gloria de Dios, ¿no? Pero llegar al cielo yo creo que es llegar a la meta, ¿no? Lo cual implica pues muchas cosas, ¿no? No conformarse con lo que ya hemos alcanzado, ni mucho menos, sino que tenemos que ir más allá, ¿no? La vida cristiana consiste en crecer cada día un poco más, hasta llegar, como dice la Escritura, a la estatura de Cristo, a un varón perfecto, dice la palabra de Dios. Yo no sé si usted quiere crecer o ya está conformado, ¿no? Con crecer en estatura ya no vamos a crecer, sino que vamos a menguar, ¿verdad? Porque en vez de crecer con el paso de los años parece como que nos vamos achatando, ¿no? Que nos vamos haciendo como cada vez más pequeños en estatura, pero no en gracia de Dios. Y como dice la Escritura, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Y en esta mañana, pues meditando un poco en lo que estamos hoy celebrando, ¿no? En la trayectoria del ministerio, la trayectoria de la Iglesia, desde que se fundó, desde que se creó hace 28 años, ¿no? Aquí en este país, ¿no? 41 años ya, o 42 ya en España, desde que iniciamos, ¿no? Pero estaba pensando, ¿y qué palabra puedo traer, verdad? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar hoy, ¿no? Y el Señor me hablaba de la conquista, ¿no? De que nuestras vidas tienen que ser unas vidas en conquista. Siempre tenemos que estar conquistando, ¿no? Y por eso en esta mañana la palabra o el término que usé fue los santos conquistadores, ¿no? No los santos inquisidores, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Los santos conquistadores, los que conquistan en el nombre de Dios, no en el nombre de la religión, porque hay muchos conquistadores que usaron la religión para conquistar tierras, para hacer esclavos, para llevarse las riquezas y tantas cosas, ¿no? En nombre de la religión, ¿verdad? Pero nosotros no venimos en nombre de ninguna religión, nosotros venimos en el nombre de Cristo. No nos tenemos que poner una cruz, ¿no? Aquí en el pecho, como los cruzados, ¿no? Que se ponían una cruz para identificarse, y con la espada en mano y con la cruz en la túnica, en el pecho, ¿verdad? Iban matando por donde, ¿no? Y exterminando, ¿no? Y conquistando tierras y botines y toda clase de... No, eso no es la conquista a la que el Señor nos quiere llevar, ¿no? La conquista en el Señor es muy diferente, ¿no? Y lo primero que tiene que hacer el Señor, hablando pues de conquista, es conquistar nuestro propio corazón. ¿Cuántos dicen amén? No se puede ser un conquistador si antes no te has dejado, ¿qué? No te has dejado conquistar por el Señor. O sea, eso es lo primero. El Señor tiene que ser el conquistador de tu vida, ¿no? El que
A mí un día el Señor no me conquistó de tal manera que tuve que caer rendido a los pies del Señor y mis planes se vinieron abajo, mi vida pasada se vino abajo y todos mis pensamientos fueron cambiados, todos mis planes fueron cambiados y hubo una conquista total, o sea, de mi vida, ¿no? El Señor me conquistó, ¿no? Y por eso han pasado pues 35 años que llevo en el Señor y aún el Señor tiene que seguir conquistando tierra de mi corazón, tierra de mi alma, que aún está ahí con la bandera aún un poco no queriendo defender la tierra, ¿no? Y el Señor todavía no ha puesto su bandera, ¿no? El Señor tiene que poner su bandera. ¿Cuánto dicen amén? Jehová Nisi, Él es mi estandarte, Él es mi bandera, ¿no? Y el Señor tiene que poner su bandera en tu vida. Si no hay una conquista diaria en las diferentes áreas de tu vida, pues nunca podrás crecer, conquistar y tu vida será una vida, pues bueno, de lo más disoluta y de lo más vana, ¿no?, que podamos pensar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conquistar, podríamos pensar, pero ¿hasta dónde podemos conquistar? Pues hasta donde el enemigo nos deje. No es hasta donde el enemigo nos deje, no. Es conquistar al enemigo, ¿no? El enemigo nunca te va a dejar conquistar, porque el enemigo siempre va a defender su área, siempre va a defender su terreno, ¿no? El enemigo siempre va a querer impedir la conquista, ¿no? Pero no depende de que él deje o no deje, porque él nunca nos va a permitir. Pero tú y yo tenemos armas para conquistar, armas para vencer y ser conquistadores, ¿no? El profeta Jeremías, cuando entró en una crisis en su ministerio ante el escarnio que sufría y la oposición que sufría por parte del pueblo de Dios, cuando les predicaba la palabra, cuando les decía la verdad, cuando les confrontaba, cuando sufría, ¿no?, por tener que decirles así dice el Señor, dice que llegó un punto en su vida en que entró en tal crisis que dije, ya no voy a hablarles más, me voy a callar, porque ya estoy cansado, porque veo escarnio, veo oposición, veo en ellos que me escarnecen, ¿no? ¿no? Y entonces dije, traté de sufrirlo, traté de hacerlo, pero dije, no pude. O sea, era mayor la pasión que había dentro de mí, la conquista que había dentro del corazón del profeta de Dios, que dijo, traté de sufrirlo, pero no pude, ¿no? Más fuerte fuiste que yo y me venciste, ¿no? Ese es el propósito de Dios, que el Señor venza, amén. Que el Señor gane la batalla en tu vida, amén. Que te dejes conquistar por el Señor, que te dejes vencer por el Señor, que te rindas delante del Señor y digas, bandera blanca, me rindo, vengo en condiciones de paz. Ya no voy a pelear más, ya no voy a oponerme más, ya no te voy a dar más trabajo, Señor. Porque a veces le damos demasiado trabajo al Señor. ¿Sí o no? Sí, le damos demasiado trabajo al Señor. No es que el Señor se canse, porque Él es incansable, pero a veces le damos demasiado trabajo al Señor, con nuestras carnalidades, con nuestras humanidades, con nuestras perversiones, con nuestras carencias, con nuestras dudas. La duda cansa al Señor, no sabes tú bien. Cuando tu corazón genera duda, el Señor dice, otra vez estás dudando de mí, otra vez estás oponiéndote a mí, otra vez. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? ¿Cuánto más les reprendía Jesús? ¿Por qué motivo les reprendió más Jesús a los discípulos? Por la duda, hasta el final. Incluso después de resucitar, dice, algunos, dice, ¿todavía qué? Todavía dudaban, porque la duda ofende a Dios. La duda ofende a Dios. Si alguna de las cosas que más ofende a Dios es la duda.
que puede generar nuestro corazón incrédulo todavía, nuestro corazón que duda, que desconfía de Dios, que no quiere entregar a Dios lo que Dios le demanda, porque está dudando de decir, pero ¿será verdad que Dios va a cumplir su promesa? ¿Será verdad que Dios va a hacer esto con mi vida? ¿Será verdad que Dios me va a proveer? ¿Será verdad que no me va a faltar de nada, como dice el salmista? ¿Será verdad? Y nos pasamos la vida diciendo, ¿será verdad esto que dice Dios? ¿Será verdad? Y Dios te escucha y dices, pero ¿cuántas veces te dije que era verdad? Y tú todavía sigues diciendo, ¿será verdad, Señor? ¿Será verdad? No lo decimos, pero lo pensamos. Y esto enoja al Señor. Esto ofende a Dios. La duda ofende a Dios. Amén. Josué capítulo 13, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Yahvé le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer, por conquistar. Y queda aún mucha tierra por conquistar. Si leemos el libro de Josué, o los que lo han leído, pues sabrán que Josué había tenido guerra por muchos años después de la muerte de Moisés, ¿no? Habían cruzado el Jordán en seco, junto a él todos los hijos de Israel y los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto, la cual vieron a lo lejos el pueblo enemigo, que los sacerdotes cuando pasaron el río Jordán en seco, porque el río se secó, para que los sacerdotes pasaran y no se mojaran los pies, ¿verdad? Y en ese milagro, ¿no? Cuando las aguas se abren, ¿no? Es como, yo entiendo que cruzar el Jordán es como abrir no todo lo que está confundiendo, lo que está engañando, lo que está no sembrando el enemigo, lo que está trayendo oposición, ¿no? De repente se abre, ¿verdad? Y el pueblo comienza a caminar por tierra seca. No había agua, ¿no? Las aguas se abrieron a un lado y el pueblo de Israel pudo cruzar el Jordán que separaba la tierra de Egipto de la tierra prometida, la tierra de la esclavitud de la tierra de la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Y así caminó el pueblo, y los sacerdotes dice que transportaban el arca sobre sus hombros, y los enemigos veían el arca sobre los hombros de los sacerdotes, ¿no? Porque el arca no la podían llevar de otra manera, tenía que ser bien alta, bien elevada, bien visible. Así tenemos que llevar los hijos de Dios, la gloria de Dios, bien en alto. No podemos ir por este mundo como, no, hay que llevar la gloria de Dios bien en alto. El arca del pacto, el arca del testimonio, tiene que ser llevado sobre los hombros de los sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Sobre los hombros de los siervos de Dios, para que el enemigo lo vean, para que los enemigos lo vean, ¿no? Para que los amorreos, los cananeos, los fereceos, los jebuseos, todos vieran el arca sobre los hombros de los sacerdotes y entonces se atemorizaran. Porque cuando veían el arca veían a Dios, veían que Dios estaba con ellos, porque el arca del pacto representaba eso, ¿no? Entonces, después de cruzar, entraron en el desierto, ¿no? Y el Señor le dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Quiere decir que toda una generación había nacido en el desierto, porque habían sido 40 años, y en esos 40 años podemos decir que una segunda generación había nacido porque a ver, una generación, podemos hablar de 30 o 40 años, ¿no? Es el número ¿no? que se tiene por una generación, ¿no? Entonces, desde que habían salido de Egipto habían pasado 40 años y hijos habían nacido
durante durante la peregrinación después de salir de Egipto, ¿no? Y entonces no estaban circuncidados. Y entonces por eso le dijo el Señor: circuncídalos por segunda vez. Hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel, porque había una población que habían nacido en el desierto. Porque todos los que habían salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto. Estaban, ¿no? Y estos sí estaban circuncidados. Pero el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron 40 años y en este tiempo tuvieron una nueva generación, ¿no? Y cuando les circuncidó a todos, el Señor le dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, la vergüenza de Egipto, el oprobio de Egipto, y llamó el nombre de aquel lugar Gilgal. Después, otras guerras, ¿no? La toma de la ciudad de Jericó, que estaba cerrada, amurallada, y las murallas cayeron al sonido de la trompeta al séptimo día de rodear la ciudad. Después la ciudad de Ai, los gabaonitas, los amorreos nuevamente, después 5 reyes y sus ejércitos. En definitiva, que Josué se había apoderado de gran parte de la tierra, había conquistado muchos pueblos, muchas tierras, muchas naciones enemigas, había destruido a filo de espada. Pero, a pesar de eso, ¿verdad? Porque después de la muerte de Moisés, el Señor le había dado a Josué una promesa. ¿Y cuál fue la promesa que le dio a Josué? Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, yo os la he dado para vosotros. Amén. Y Josué se aferró a aquella promesa de Dios, y cada lugar que pisaba la planta de su pie decía: esta es una tierra que vamos a conquistar, y vamos a derrotar y vamos a destruir a los pueblos enemigos, ¿no? Pero aun a pesar de eso, el Señor le dijo a Josué, cuando ya era viejo, le dijo: aún queda mucha tierra por conquistar, ¿verdad? Aún hay tierra por conquistar. Y el Señor nos dice a nosotros en esta mañana: aún queda mucha tierra por conquistar. No solamente tierra física, no solamente almas que tenemos que ganar para el Señor. Habremos predicado el Evangelio a muchas vidas, habremos acogido a miles de personas en nuestro ministerio, no habremos dado alimento espiritual y natural a miles de personas en este ministerio durante estos años, pero aún queda mucha tierra por conquistar, y debemos de entender esto en esta mañana, ¿no? Y eso mismo le dijo el Señor a Josué: aun a pesar de haber conquistado muchos reinos, mucha tierra, pero aún queda mucha tierra por poseer, por conquistar. Yo te pregunto en esta mañana: ¿cuánta tierra queda aún por conquistar en tu vida? Amén. ¿Cuánta tierra queda? Es a lo que te quiero llevar en esta mañana, que entiendas qué tierra de tu corazón aún no ha sido conquistada, ganada por el Señor. Vamos a leer Josué capítulo 18. Josué 18, versículos del 1 al 3. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo seréis negligentes? Les dijo el Señor por medio de Josué al pueblo de Israel, a los hijos de Israel. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a conquistar la tierra prometida que el Señor, Dios de vuestros padres, os ha prometido que os daría? Porque había negligencia en el pueblo de Dios, porque hoy sigue habiendo negligencia en el pueblo de Dios, y les dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes? ¿Hasta cuándo seréis negligentes por venir a conquistar la tierra que yo os he dado? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para rendiros al Señor y poseer y tomar las promesas que yo
os he dado, dice el Señor en esta mañana. Porque hay mucha negligencia en la iglesia, hermanos. Hay mucha negligencia. La palabra negligencia quiere decir pereza en cierta manera. Astenia, tedio, descuido por hacer lo que tenemos que hacer, por luchar por lo que tenemos que luchar, por sacrificarnos por lo que tenemos que sacrificarnos. Y eso es negligencia, eso es flojera, eso es ser flojos, eso es ser haraganes, eso es ser holgazanes, eso es ser perezosos a la hora de tomar la tierra que Dios nos ha dado. El Señor nos ha dado una tierra, el Señor nos ha dado una promesa, no una promesa, sino cientos de promesas nos ha dado el Señor para que las poseamos, para que nos aferremos a ellas, para que las tomemos, para que las hagamos nuestras, para que las conquistemos, porque por la fe alcanzaron promesas, dice la palabra. Amén. Por la fe alcanzaron promesas, por la fe conquistaron reinos, dice la palabra de Dios. Es por la fe que tenemos que conquistar. Y por la fe tenemos que dejar la negligencia que hay en medio de nosotros para ir y tomar las promesas que Dios nos ha concedido. Y la pereza surge cada día en el ser humano, ¿verdad? Dice que el alma del perezoso desea, ¿y qué le pasa? Que nada alcanza. El perezoso desea y nada alcanza, o sea, desea pero se queda en un deseo, se queda en un propósito solamente y no pasa a los hechos, ¿no? Hay que pasar de los propósitos ¿a qué? A los hechos, porque la vida no es tener propósitos, ¿verdad? Hace tiempo escribieron un libro que se hizo muy famoso, a mí me llamaba mucho la atención el título, decía 40 pasos para tener una vida con propósito, de Rick Warren, ¿no? Y, o sea, mira, yo esas estadísticas y esas teorías, yo respeto a este escritor, es muy conocido en el mundo cristiano, ¿no? Pero una vida con propósito, por seguir 40 pasos o por hacer 40, no creo que sea suficiente, ¿no? Creo que una vida con propósito es una vida rendida al Señor, y cuando tú estás rendido al Señor, los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida. ¿Cuánto dicen amén? No hay que seguir un catálogo, no hay que seguir un manual, no hay que seguir un manual de instrucciones para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Solamente hay que hacer tres cosas: obedecer a Dios de todo corazón, vivir en santidad, ¿no? Tener un corazón puro y esperar en Dios, esperar que las promesas de Dios se cumplan, ¿verdad? Y eso es todo. O sea, y los propósitos de Dios se van a cumplir. No hay y no dudar nunca, jamás, ¿no? Entonces, pero el alma del perezoso desea y nada alcanza. Pasé junto al campo del hombre perezoso y vi que por toda ella habían crecido espinos y cardos, habían tomado toda su faz, toda su área, ¿no? Se había convertido en un campo de ortigas, en un campo de maleza, ¿verdad? Es como el que tiene un campo y jamás se agacha para con la azada y con eso empezar pues la maleza va a crecer y crecer y crecer, y al final te vas a ver en medio de un campo donde no vas a ver nada, donde todo es maleza, donde todos son cardos, donde todos son ortigas, y cardos te producirán, porque esa fue la maldición cuando el Señor, ¿no?, les hizo trabajar. Dice, la tierra ya no te producirá frutos, ahora te va a producir cardos, y con el sudor del de enfrente te ganarás el pan. No, con el sudor del de enfrente o de tu frente. Ya, yo pensaba que hay muchos que usan con el sudor del de enfrente. No, con el sudor de tu frente, ¿no? Labrarás la tierra y tendrás que trabajar y tendrás que, ¿no? Y la tierra te va a producir cardos y espinos, le dijo el Señor al hombre, ¿no? Entonces, hermanos,
El tiempo pasa tan rápido y yo te hago una pregunta en esta mañana. ¿Con qué nos presentaremos delante de Dios? ¿Con qué nos presentaremos delante de Dios? ¿Con qué te vas a presentar delante de Dios? Josué capítulo 21, vamos avanzando, verso 43 al 45. Dice, de esta manera dio Yahvé a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor, dice, les dio, ¿qué? Reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno, dice, de todos sus enemigos, ¿qué? Pudo hacerles frente, porque Yahvé entregó en sus manos, ¿a cuántos? A todos sus enemigos. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Digan amén. No faltó palabra, dice, de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. Cuando tú puedas decir esto, todo se cumplió, consumado es, todo se está cumpliendo en mi vida como el Señor ha planificado. Y esto es hermoso decir que todo se está cumpliendo en mi vida conforme el Señor lo ha planificado. Pero hay muchos que no pueden decir esto en sus vidas, ¿no? Porque no viven vidas plenas en el Señor, porque no se ha cumplido todo lo que Dios un día determinó, porque ellos mismos han puesto freno, han puesto estorbo, porque se han opuesto a Dios, porque han provocado a Dios, porque han tentado a Dios, como el pueblo de Israel tentó a Dios en el desierto, y muchos cayeron en el desierto, mordidos por la serpiente, ¿verdad? Fueron mordidos por la serpiente, ¿verdad? Y la serpiente les metió el veneno mortal en el desierto. Y por eso luego el Señor tuvo que usar a Moisés para levantar un asta de toro en medio del desierto para decir, todos los que fueron mordidos en el desierto, ahora miren a ese asta de toro que he levantado en medio del desierto para que sean sanados. Ese asta representa a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él es el asta levantado, Él es el sacrificio perfecto, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero fueron mordidos por las serpientes, porque hay serpientes venenosas. Este mundo está lleno de serpientes venenosas que te van a querer inocular el veneno mortal. Y cuando el veneno de una serpiente entra en la sangre, hermano, si no hay un antídoto, pronto la persona muere irremisiblemente. Rápidamente le tienen que aplicar un antídoto para que la persona pueda vivir. Si no, hay serpientes que su mordedura duras minutos, porque su veneno es tremendamente mortal. Y cuando una serpiente te muerde, pues la muerte espiritual en la que muchos viven, pues está ahí. Pero aquí dice el Señor que les dio toda la tierra que les había prometido. Amén. Porque el Señor quiere darnos toda la tierra. Amén. El Señor quiere concedernos todas las promesas que nos han sido dadas por su divino poder. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice la Escritura, dice, ya nos han sido, ¿qué? Dadas por su divino poder, dice el apóstol en su carta en 1 Pedro. Ya nos han sido dadas. Pero hay personas que no saben lo que Dios les ha concedido. Y como no han recibido todavía y no se han apropiado de lo que Dios les ha concedido, pues viven todavía ajenos, no han recibido el paquete completo. Han recibido una parte pequeña, pero hay que tomar todo el paquete, hermanos.
todo el combo completo que Dios nos da, lleno de promesas, lleno de propósitos. Pero para conseguirlo hay que hacer algunas cosas. Hay que hacer algunas cosas. El Señor no te lo va a dar así de fácil, ¿no? Porque estrecho y angosto es el camino que conduce a la vida. Amén. Es estrecho y es ¿cómo? Angosto. ¿Y la puerta cómo es? ¿Es ancha o es estrecha? Es estrecha la puerta. No es ancha, es estrecha. Y el Señor dice que después, ¿no? Y la poseyeron y habitaron en ella. Y después dice el Señor que les dio ¿qué? Les dio reposo. Amén. Hemos leído, y el Señor les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos. Les dio reposo, ¿verdad? Una vez que hemos conquistado toda la tierra, una vez que nos hemos dejado conquistar por el Señor, ¿verdad? Completamente, ocupando y llenando todas las áreas de nuestra vida, entonces ¿qué viene? ¿Qué viene? Viene el reposo. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que no viven en reposo, ¿sabes por qué? Porque no se han dejado conquistar todas las áreas de su vida y aún sacan las uñas, aún rascan es como si a un muerto lo quieres enterrar vivo, ¿verdad? Pues ¿qué hará? Rascar el ataúd, ¿no? Quiero salir de aquí, ¿verdad? Porque aún está vivo, ¿verdad? Imagínate, hay alguna película por ahí de alguien que, ¿no? Y rasca el ataúd como diciendo, quiero salir de aquí, aún estoy vivo. Pero el muerto ya no rasca el ataúd, el muerto ya no saca las uñas, el que se ha dejado conquistar, el que no muestra oposición a Dios en su vida, dice que alcanza ¿qué? Alcanza el reposo. Amén. La completa paz, el completo reposo. El Shabbat Shalom, no porque sea sábado ni porque sea Shalom en Israel. No, el Shalom de Dios, la paz de Dios. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amén. Se acabaron las ansiedades. Se acabaron las ansiedades. ¿Cuántos tienen ansiedades? Se acabaron. Se acabaron los afanes. Se acabaron las tristezas. Se acabaron las depresiones. Se acabaron los espacios vacíos. Hay espacios todavía vacíos en tu vida. Hay espacios vacíos que no han sido ocupados todavía por el Señor. Hay espacios vacíos, porque un espacio vacío es un espacio peligroso. ¿Sabes por qué? Porque si Dios no lo ha ocupado, alguien va a venir y ¿qué? Y lo va a ¿qué? Y lo va a ocupar. Porque dice, ¿qué dice la palabra? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice, ¿qué dice? Vuelve y haya la casa como vacía y adornada, bueno, pero vacía. Y entonces, cuando la casa está vacía, dice, wow, esta es la mía. Dice, vengan espíritus inmundos. Dice, y toma otros 7 espíritus inmundos peores que él. ¿Y qué dice? Que vienen y ocupan la casa, usurpan la casa. Son como los ocupas, ¿no? Hay en Europa o ahí en España hay una ley ahora que ampara a los ocupas que se meten en las casas y cuando ya llevan un tiempo ya no les pueden sacar. Y hay unas movidas con los ocupas. Ocupan casas vacías, claro, pisos vacíos que la gente ha dejado por H o por B. Y si no tienes una buena chapa de seguridad, una vigilancia y un tal, pues te pueden ocupar la casa y se meten a vivir. Son ocupas, son usurpadores, ocupas. Pues así es el diablo, pero eso lo hace en una casa que está como vacía. No puede haber espacios vacíos. Si en tu vida hay espacios vacíos, estás en peligro, porque un espacio vacío es un lugar que el diablo va a venir a ocupar. Amén. Y va a sembrar en ese espacio, va a decir, está vacío, ahí me meto, ¿verdad?
ahí me acurruco a dormir. Bueno, a dormir, eso es lo que menos hace el diablo, pero ahí se mete. Pero cuando la casa está llena, cuando la casa está habitada, cuando la casa está llena de vida, cuando en la casa hay niños corriendo por la casa, gritando por la casa, ay amigo, eso no puede entrar el ladrón. Dice, ahí hay vida en esa casa. Pero cuando la casa está en silencio, cuando la casa están las luces apagadas, cuando en la casa no hay ningún ruido, el ladrón dice, ahí en esa casa no vive nadie, voy a trepar el muro, voy a entrar por la ventana, esta es mi oportunidad y voy a robar, voy a matar, voy a destruir, voy a llevarme de la casa todo lo que pueda, porque la casa está vacía. Amén. Pero en el Señor no puede haber espacios vacíos. No tenía esto preparado, no sé por qué el Señor me está... Hay áreas vacías en tu vida todavía que no han sido ocupadas, conquistadas por el Señor, por el Espíritu de Dios. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Josué 14, versículos 6 al 12. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, le dijo, tú sabes que Yahvé Dios le dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti, yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Yahvé mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que halló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Yahvé mi Dios. Ahora bien, Yahvé me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Yahvé habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Todavía, verso 11, dijo Caleb, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Yahvé aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Yahvé estará conmigo y los echaré como Yahvé ha dicho. Amén. Los montes, los lugares altos, representan y tienen muchos significados en la Biblia y en todo, ¿no? Un monte puede ser un obstáculo que hay que atravesar, ¿no? Caleb le dijo al Señor, dame este monte, ¿no? Era un área, ¿no? Porque aún tenía fuerzas. Han pasado, dice, tengo 85 años desde que Moisés, pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza antes? Tal es mi fuerza ahora. Para la guerra, para salir, para entrar. Dame pues ahora este monte. Seguro que era el monte Gerizim, o era el monte de la bendición, ¿no? El cual, ¿verdad? Me habló Moisés que me ibas a dar en aquel día, ¿no? Que los anaceos están allí. Hay ciudades fortificadas, hay gigantes, hay fortalezas, pero el Señor estará conmigo y yo los echaré, dice, como ha dicho el Señor. Amén. Entonces, un monte puede ser un obstáculo que hay que atravesar, una dificultad que hay que superar, un impedimento que se presenta en el camino. Pero un monte también es un objetivo. ¿Cuántos dicen amén? Un monte es un propósito, ¿verdad? Es un objetivo que hay que alcanzar, es un propósito que hay que alcanzar. Y en la vida tenemos que tener o mirar algunos montes, ¿no? que el Señor nos tiene que llevar a decir, pues
voy a coronar este monte, ¿no? Voy a tomar este monte, voy a conquistar este monte en mi vida, ¿no? Y cuando los escaladores, cuando los alpinistas que van allá a tomar las cumbres del Himalaya, el Everest y todo esto que vemos en el mundo del montañismo y del alpinismo, ¿verdad? Cuando llegan a una cumbre, ¿verdad? Lo primero que hacen, ¿qué es? Es colocar, ¿qué? Una bandera, ¿no? Y colocan la bandera allí como una señal de que han llegado a la cúspide del monte, que han coronado el monte, han alcanzado el objetivo, han llegado a la cumbre del monte, ¿verdad? Del gigante que representaba ese monte. Han tardado días, jornadas, ¿verdad? Han tenido pues que dormir en campamentos que los serpas les han ayudado a montar campamentos, levantar el campamento, trepar otro día, pasar la noche en otro campamento y así pum pum hasta... no, eso no lo hacen en un día, o sea, no toman un monte en un solo día, tardan meses incluso en coronar una gran cordillera, ¿no? o el monte o los montes más altos, ¿no? de la tierra, ¿no? Y un monte, hermano, es un objetivo, es algo que hay que coronar, que hay que tomar, que hay que conquistar, ¿no? Y hubo un hombre llamado Caleb, y Caleb es un conquistador en cierta manera, ¿no? Porque Caleb tenía un espíritu diferente, dice la palabra, ¿no? Es el espíritu de Caleb, ¿no? El espíritu conquistador, ¿no? Y es que ¿no? ese espíritu es el que está en aquel que es lleno del Espíritu Santo, que avanza cada día y que convierte pues su debilidad en una fuente, en una victoria para dar gloria a Dios, porque sabemos que Dios está con nosotros y por lo tanto no existe monte que no podamos atravesar. ¿Cuánto dicen amén? Que no podamos trasladar, que no podamos mover, que no podamos conquistar o que no podamos atravesar. Amén. Para los hijos de Dios. Pero antes de conquistar ese monte, dice la palabra que había allí ciudades, ¿qué? Ciudades grandes y ciudades fortificadas, ¿no? Y para eso es necesario, para conquistar un monte, o sea, no va a ser tan fácil. Va a haber fortalezas que hay que derribar, va a haber argumentos que hay que derribar, va a haber obstáculos que hay que derribar, ¿verdad? Va a haber ciudades grandes y fortificadas que hay que tomar, que hay que derribar, ¿verdad? Que se van a levantar en medio de la conquista. Y para esto quiero un poco leer lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6. Dice, porque aunque andamos en la carne, decía Pablo, aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino todo lo contrario, son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y estando prontos, dice, estando prontos ¿para qué? Para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Estos versos son muy interesantes, ¿no? Dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no? Sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo estaba aquí defendiendo su ministerio, haciendo una defensa de su ministerio, y porque tal vez le estaban dictando de carnal, ¿no? de que era carnal, ¿no? Y le dice, ¿no? Dice, claro, y entonces hace una defensa y dice, no, aunque andamos en la carne, ¿no? Aunque soy un hombre carnal, humano, y aparte Pablo me parece que era un hombre de poca corpulencia física, según los historiadores. No era un hombre de 2 metros de alto ni de 1,80, no, era más bien de corpulencia, era alguien pequeño
de poca estatura y de poca corpulencia física, ¿no? Como un hombre un poco medio poca cosa, ¿verdad? Medio poca cosa. Y entonces él le dice, porque aunque andamos en la carne, decía, ¿no? Aunque andamos en la carne, dice, aunque ando en la carne y me veis como una poca cosa, ¿verdad? Porque me estáis mirando con los ojos estos, me veis como una poca cosa, dice, no soy carnal, ¿no? Sino que no ando en la carne, pero no milito según la carne. ¿Cuánto dicen amén? No milito según la carne, ¿no? Porque tengo armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. Aunque mi corpulencia física sea así y si me ponéis en un ring a hacer boxeo, pues casi seguro que me vais a meter un puñete y me vais a derribar. Pero esas armas son las que yo no voy a usar, porque yo no uso armas carnales. Yo tengo otras armas, les estaba diciendo Pablo a los que le querían un poco tildar de poca cosa, ¿no? Porque se puede hacer poca cosa y ser muy poderoso. ¿Cuánto dicen amén? Pablo era muy poderoso, no tenía corpulencia física, no tenía apariencia física, no era un hombre de 1,80 a 2 metros de estatura, pero tenía fortaleza, tenía argumentos, tenía armas espirituales con las cuales poder militar. ¿Cuánto dicen amén? Y esto es hasta cierto punto pues comprensible por la tendencia natural, pero aunque andemos o vivamos en la carne, nuestro servicio a Dios no es en la carne, no puede ser en la carne, sino en el Espíritu, sino que realmente, si es que realmente hemos nacido del Espíritu, ¿no? Y si no velamos, pues terminaremos usando armas carnales, ¿no? Armas carnales, ¿no? El Señor les dijo a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿no? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a terminar en la carne, ¿no? ¿Verdad? Si no nos renovamos en el Señor, si no oramos al Señor, si no nos fortalecemos en el Señor, pues terminaremos usando armas carnales, como usan muchos, en lugar de usar las armas que Dios nos ha dado para librar la lucha espiritual. Hay una armadura carnal, humana, que es la armadura de Saúl, ¿no? A la que David le quisieron poner para luchar contra el gigante Goliat, ¿no? Que representa la lucha contra la carne y sangre. Esa arma es posible, esa armadura puede ser usada o puede ser útil en un cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Pero no sirve en la guerra espiritual, porque la guerra espiritual, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es un cuerpo a cuerpo. Hay algunos que rápidamente se ponen en posición de, ¿verdad? Que son pero solo tienen armas carnales. Eso es tener el que rápidamente, cuando ha habido algún tumulto, yo he visto algunos, ¿no? Que cuando hay algún tumulto rápidamente se ponen ahí en posición de hacer boxing, ¿no? Y esos son armas carnales, ¿no? Que brotan rápidamente, ¿no? Que de la carne. Pero son armas humanas, eso es un cuerpo a cuerpo, pero la lucha que tenemos en el Señor y contra los demonios no es un cuerpo a cuerpo, no es subirte a un ring de boxeo y ponerte los guantes y empezar a bailar, a ver, no, por dónde no, ese no es la lucha, esa no es la lucha que tenemos, ¿no? Hay otra armadura, ¿no? Que fue la que usó David para derrotar al gigante, ¿no? Entonces, si usamos la armadura de Saúl, pues, ¿qué haremos? ¿Qué daremos? ¿Qué ofreceremos? ¿Qué usaremos? Pues vamos a devolver mal por mal, porque es la armadura de Saúl. Vamos a usar las armas carnales, vamos a devolver el golpe, el daño, el enojo. En cambio, las armas espirituales no actúan así, hermanos. ¿Sabes cómo se vence el mal?
¿Cómo se vence el mal? Con el bien. Vence con el bien el mal, decía el apóstol Pablo, devolviendo bien por mal. Hacer bien es un arma espiritual, ¿verdad? David desechó esa armadura porque tenía otros recursos, ¿no? Y entonces, ¿cuál fue el resultado cuando se enfrentó al gigante? Pues que se sometió a la autoridad ¿de quién? Pues del espíritu que había en David. David tampoco era un hombre corpulento, no era un gran guerrero, era un muchachito, ¿no? Rubio, de hermoso parecer, pero de poca corpulencia y pero el Espíritu de Dios estaba con él, amén. Y la armadura de Dios estaba con él, amén. Y entonces, cuando tenemos esa armadura, los demonios se sujetan, amén. Los demonios se sujetan, amén. Armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribar argumentos y derribar fortalezas, dice la palabra, ¿no? Los argumentos son la consecuencia del razonamiento y todo eso que habla aquí es una cadena de fortalezas que se crean en la mente del ser humano, ¿no? Un argumento que es consecuencia de un razonamiento, se van creando argumentos y esos argumentos se van afirmando en la mente y esos argumentos se van afirmando y lo que hacen es crear que al final una fortaleza en la mente. Hay fortalezas mentales de tanto razonar, de tanto creerse, de tanto pensar, de tanto creer, y los seres humanos viven con esas fortalezas creadas en sus mentes, en sus corazones, ¿verdad? Que es, a su vez es una actitud defensiva a la hora de justificar algo, porque todo razonamiento, ¿qué es? Es una justificación. Y cuando tú te justificas, ya Dios no te va a justificar. Deja que Dios te justifique. Dice la Biblia, justificados pues para con Dios, tenemos paz por medio de Jesucristo. Amén. Pero Dios es el que justificó. Dios es el que justifica. Cuando tú te justificas a ti mismo con razonamientos, entonces ya Dios no te defiende, ya Dios no te justifica. No te tienes que justificar. El que se justifica es porque se está defendiendo con la armadura de Saúl, con sus propios razonamientos, y hay que derribar esos argumentos que nos impiden ser justificados por Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Caleb le dijo a Josué, dame este monte. No le pidió, esto me llama la atención, ¿no? No le pidió lo llano, la llanura, no le pidió el valle, ¿verdad? Lo más fácil, lo más cómodo, ¿verdad? ¿Qué es más cómodo? ¿Un monte o un valle? Una llanura. ¿Qué es más cómodo? Una llanura, ¿no? Es lo que pasó cuando Abraham y Lot se separan y los pastores reñían porque no había pasto para sus ganados y entonces Abraham le dice a Lot, mira, no vamos a pelear ni vamos a discutir más, toda la tierra está delante de ti, escoge tú por dónde vas, que si tú te vas para la derecha, yo me iré para la izquierda, si tú te vas para el oeste, yo me iré para el este y Santas Pascuas, se acabó el asunto, no voy a pelear contigo, Lot. Y Lot, que era carnal, humano, que tenía las armas carnales humanas, vio el valle, vio las palmeras, vio el agua en medio del oasis, en medio de los valles, vio las palmeras, vio los frutos, vio el oasis, digo, wow, ahí me voy con mis ovejitas, ¿verdad? Y Abraham le dijo, vete. ¿Y Abraham qué hizo? ¿Se fue a dónde? Se fue al monte, al lado contrario, donde no había palmeras, no había agua, no había árboles frutales, no había nada, era un escarpado paraje. Era un escarpado paraje. ¿Pero qué le dijo el Señor cuando estaba en ese monte? Mira toda la tierra que está, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste,
toda la tierra que ven tus ojos, dice, yo te la voy a dar. ¿Cuánto dicen amén? Y eso se lo dijo cuando estaba en aquel monte, en aquel escarpado paraje, donde no había nada aparente, nada visible, nada atractivo, porque los ojos se van en pos de ¿qué? De lo atractivo. Lot se fue al valle, a lo atractivo, ¿y dónde terminó? ¿Dónde terminó? ¿En Sodoma y Gomorra? ¿Y cómo terminó Lot? Menuda tragedia familiar, Todo empezó ahí, un desliz, una mala elección. Escogió mal Lot, porque miró con la carne, no se puso bien las lentes, estaba desenfocado, como decíamos el otro día, desenfocado, y entonces terminó trágicamente. Entonces Caleb le dijo a Josué, Caleb le dijo ¿no? Dame este monte, no me des lo llano, ¿no? Dame este monte, ¿no? Porque es que aquel que sabe que se goza de la bendición de Dios, sabe que la batalla no es suya, sino que la batalla es de Dios, porque el Señor, ¿qué le había dicho? ¿Qué le había dicho antes? ¿No? Le había dicho, el Señor estará conmigo y los echaré como el Señor me ha dicho. Amén. Y entonces confiaba en el Señor, que aunque hubiera grandes ciudades fortificadas, que aunque hubiera gigantes, que aunque hubiera oposición, que aunque hubiera pruebas, que aunque hubiera dificultades, el Señor le había prometido que le iba a dar la victoria. Amén. Que lo iba a conquistar. Aleluya. Entonces, hermanos, esta es la palabra. Conquistadores, santos conquistadores. Pero primeramente que el Señor conquiste tu corazón. Amén. Aleluya. Que el Señor conquiste tu corazón. Aleluya. Entonces, hermanos, las grandes peleas y las grandes batallas se ganan cuando Dios está con nosotros. Y es que cada batalla es la conquista de algo que a veces pueda parecer imposible, pero con Dios de nuestro lado, si yo estoy contigo, dice la palabra, ¿quién contra ti? Amén. Si yo voy contigo, ¿quién contra ti? Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, le dijo el Señor a Josué. Y esa palabra que le dio el Señor a Josué en el capítulo 1, fue lo que le sirvió para ser un conquistador toda su vida, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Luego le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Cuando le dijo eso, después le dijo, y todo te lo daré, ya, solamente que te esfuerces y seas valiente. Solamente le dijo el Señor dos cosas que tenía que hacer, pero no se puede ser valiente si no tienes fe. La fe viene por la valentía, o la valentía viene por la fe. La valentía viene por la fe. Si no hay fe, no hay valentía. Seremos unos cobardes toda nuestra vida. Si no hay fe, no hay valentía. Seremos unos cobardes toda nuestra vida. Nos esconderemos detrás de todo para no enfrentar nada en esta vida. Hay personas que no quieren enfrentar nada, que se esconden de los problemas, que se esconden de las cosas, que no quieren enfrentar nada porque rápidamente retroceden, rápidamente se esconden, porque no tienen armas para vencer, porque no confían en el Señor, porque no tienen las herramientas que Dios les ha dado, porque no tienen la fe para ser valientes. A ver, hermanos, hay que tener mucha fe para trasladar un monte, ¿no? Imagínate, Pablo decía, él era consciente, decía, si yo tuviera, dice, toda la fe que trasladase los montes, ¿no? Y tuviese todas las profecías y toda la ciencia y todas las cosas, pero no tengo amor. Bueno, claro, lo estaba vinculando al amor. Nada soy. Jesús le dijo a su discípulo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, échate de aquí, ¿y qué pasaría? Y se echaría, se movería, porque los montes se moverán, dice la palabra, y esos montes se moverán.
los montes se tienen que mover, los montes tienen que ser trasladados, conquistados en nuestras vidas. Pero amigo, cuando estás ahí y miras el monte y dices, wow, qué lejos está la cima, ¿verdad? Si el alpinista, el montañero, el montañista cuando va a conquistar un monte de 8.000 metros de altitud, el Everest, el Himalaya, estas altas cumbres que dicen, pero si son 8.000 metros, son 8 kilómetros hacia arriba. Imagínate, 8 kilómetros hacia arriba, que no son llanos, porque 8 kilómetros llanos, bueno, pues fresco vas, pero hay, amigo, 8 kilómetros hacia arriba, 8.000 metros de altitud. El Acapurma, que se llama, o no sé cuál es el monte más alto del mundo, el Everest, bueno, ya, pero, bueno, los que sean, el Pichincha. Yo he subido al Pichincha y es alto. Te falta ahí en Quito, te subes ahí al Pichincha. Cuando subíamos a orar con los hermanos de la iglesia, era lindo ese tiempo que íbamos ahí a orar y nos íbamos ahí allá al Pichincha, que es un volcán que está dormido, ¿no? Hace unos años despertó y la ciudad se llenó de ceniza, ¿no? Desde ese tiempo no ha vuelto a reventar, ¿no? Y allí subíamos a orar a casi 4.000 metros de altitud, ¿no? Y bueno, te falta el aire, ¿no? Te falta. Pero allí pasábamos lindos tiempos orando al Señor y desde el monte atando a los principados, a las potestades y orando, ¿no? por la ciudad y orando por muchos motivos, ¿no? Entonces, hermanos, termino leyendo y oramos Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más os digo? Porque el tiempo me faltaría en esta mañana. Tiene razón la palabra. El tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron promesas, por la fe taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, por la fe sacaron fuerzas de debilidad, por la fe se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Pero todo se consigue por la fe. Hace falta mucho valor, el valor de la fe, para cambiar lo que Dios quiere que cambiemos, hermanos. Eso solamente es posible por el valor de la fe. Isaías dijo no puedo, Moisés también en una ocasión dijo no puedo, Ezequiel dijo no puedo, pero Dios les dijo sí puedes, y Dios te dice sí puedes. Amén. El heroísmo no se puede exigir, pero la cobardía no se puede disculpar, sobre todo en un estado de guerra. Cuando hay un estado de guerra en una nación, los cobardes en un estado de guerra, ¿qué hacen con ellos? ¿Les fusilan o no? Porque es tiempo de guerra. Y dicen, yo me quedo en mi casita. No. A los cobardes en tiempo de guerra, cuando llamaban a leva, a los cobardes que no querían ir a la guerra, les fusilaban. Porque la cobardía no se puede disculpar. El heroísmo no se puede exigir a todos, solamente a unos pocos, a los héroes de la fe, a los valientes en el Señor. Pero la cobardía no se puede disculpar, no se puede, ¿no? Fusilamiento, ese era el trato para los cobardes. Y la Escritura dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿hasta dónde estás dispuesto
a llegar? ¿Hasta dónde te vas a dejar conquistar por el Señor? Esa es la palabra en esta mañana. No se puede ser un conquistador si antes no te has dejado conquistar en el Señor completamente. Amén. Cierra tus ojos y dile: Señor, me rindo a ti en esta mañana. Conquístame, oh Dios. Conquístame con tu amor. Conquístame con tu Espíritu. Conquístame, Espíritu Santo. Conquista mi alma. Conquista todo mi ser. Conquista mi vida. Conquístame, Señor Padre. Levántese y póngase sobre sus pies. Aleluya. Y dígale: sí, Señor.